Hay una serie de principios que deben impregnar siempre toda la acción preventiva que se desarrolla en la empresa. Estos principios son: en primer lugar, hay que intentar evitar los riesgos. Si eliminamos los riesgos, evitaremos que se produzcan daños. Habrá que evaluar aquellos riesgos que no se puedan evitar. Intentar combatir siempre los riesgos en su origen. Sustituir lo peligroso por aquello que entrañe poco o ningún riesgo. Planificar la prevención y la protección en la empresa. Anteponer siempre la protección colectiva a la individual. Dar siempre las instrucciones adecuadas al trabajador para que sepa en todo momento cuáles son los riesgos y cómo protegerse adecuadamente de ellos, incluyendo la formación necesaria. Adaptar siempre el trabajo a la persona. Tener en cuenta siempre la evolución de la técnica. Por ejemplo, se fabrican mejores medios de protección, se debe adquirir estos nuevos equipos frente a los antiguos que hay en la empresa. Como indicamos en la unidad anterior, siempre que un riesgo no pueda ser eliminado, debe ser evaluado. Cuando evaluamos un riesgo debemos analizarlo desde dos parámetros diferentes: la probabilidad de que se materialice y la severidad del daño que podría producir. La probabilidad puede ser baja, media o alta, y la severidad puede ser ligeramente dañino o extremadamente dañino. La combinación de estos dos parámetros puede dar lugar a 9 combinaciones diferentes. Una probabilidad baja y un riesgo ligeramente dañino da lugar a un riesgo trivial. Probabilidad baja con riesgo dañino, riesgo tolerable. Probabilidad baja y severidad extremadamente dañino, riesgo moderado. Probabilidad medio y severidad ligeramente dañino, riesgo tolerable. Probabilidad media y severidad dañino, riesgo moderado. Probabilidad media y severidad extremadamente dañino, riesgo importante. Probabilidad alta y riesgo ligeramente dañino, riesgo moderado. Probabilidad alta y severidad dañino, riesgo importante. Probabilidad alta y severidad extremadamente dañino, riesgo intolerable. Como podemos observar, aparecen 9 combinaciones posibles: riesgo trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable, que van a determinar cuál es la actuación que se debe llevar a cabo en la empresa para actuar contra ese riesgo. Si el riesgo es trivial, no se va a requerir una acción específica para combatir el riesgo. Si el riesgo es tolerable, se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben considerar soluciones que no supongan una carga económica importante, y se debe comprobar periódicamente que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Si el riesgo se valora como moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, y las medidas para reducir el riesgo se deben implantar en un periodo de tiempo determinado, es decir, se debe establecer un plazo de tiempo para llevar a cabo las medidas que reduzcan o eliminen el riesgo. Si el riesgo se valora como importante, no se debe comenzar de nuevo el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Si el riesgo es considerado intolerable, se debe paralizar inmediatamente el trabajo y no volver a comenzar hasta que el riesgo haya sido reducido considerablemente o eliminado. Si no es posible reducir el riesgo ni siquiera con recursos ilimitados, se debe prohibir el trabajo.